Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este webinar. Decirles a los que están conectados que por favor inviten también a su familia, a sus amistades, a que se conecten porque hoy vamos a tratar un tema muy interesante, muy de actualidad, y es que vamos a continuar con el plan especial para la promoción de la medicina natural ancestral, ciencia ancestral, vida saludable. En este caso, hoy vamos a tratar el tema selección, reproducción, establecimiento y manejo de las plantas medicinales en el huerto familiar como alternativa para la salud y generar ingresos a la familia. Entonces, hoy es una tarde privilegiada porque vamos a compartir con el protagonista, con el compañero Luis Alfonso Bermúdez. Él viene de la comunidad Montañita número 1, municipio Tisma, en el departamento de Masaya. Le decía que es un tema muy especial porque a raíz de la pandemia hemos tenido que recurrir de forma sistemática al uso de las plantas medicinales, ¿verdad? Algo que ancestralmente nuestros antepasados utilizaban, pero que con el desarrollo de la medicina moderna, con el desarrollo de los fitofármacos, de los fármacos químicos, se fue olvidando un poco el uso de las plantas medicinales, y es bueno que nosotros rescatemos ese uso ancestral que se le dan a las plantas medicinales, ¿verdad? Decimos plantas porque en ocasiones las personas solamente piensan en la parte herbolaria, pero hay muchos árboles como el eucalipto, el mango, ¿verdad?, el aguacate, que también son plantas medicinales. Entonces, hoy vamos a estar conversando con Luis Alfonso. Él, en su comunidad, las personas cuando tienen alguna enfermedad, cuando se sienten algo mal, siempre recurren a él para escuchar su consejo. Él tiene, además de su agricultura tradicional que desarrolla, él ha desarrollado esta parte de plantas medicinales y nosotros vamos a estar conversando con él. Le decía que invitaran a la familia a que se incorporaran, ¿verdad?, a este webinar, porque hoy vamos a aclarar muchas dudas sobre cuáles son esas plantas que nosotros debemos tener en nuestro huerto, cómo se reproducen, cómo se establecen, cómo se manejan, cómo es el cuidado, ¿verdad? Algunos consejos sobre el uso de estas plantas. Y le damos la bienvenida al compañero Luis Alfonso. Gracias, hermanos. Primeramente le damos gracias a nuestro Dios, porque Él es el único quien permite a darnos primeramente la vida. Gracias a Dios, gracias a ustedes como gobierno que me invitan a este evento. Yo creo de que nosotros debemos de darle gracias a Dios porque estas plantas que nosotros tenemos al frente fueron creadas por Dios. Dios es el único quien ha creado todo. Y como Dios es el único quien ha creado todo, nosotros no tenemos que, como decía nuestro hermano acá, no tenemos que también estar dependiendo de la medicina química tradicional. Entonces, hoy tenemos una nueva alternativa que utilizaban nuestros ancestros en el antepasado. Pero con nuestro gobierno ahorita se viene implementando y se ha venido implementando lo que es las plantas medicinales. ¿Cómo tenemos que utilizar nosotros las plantas medicinales? Sí, pero para ir por orden, Luis Alfonso, yo quería preguntarle, en estos tiempos, por ejemplo, si una persona quiere establecer un huerto de plantas medicinales y él, él tiene su duda, ¿qué plantas yo ubico que son de utilidad? ¿Cuáles son esas plantas, que usted sugiere en estos tiempos que la persona seleccione de acuerdo a la importancia que tienen? ¿Cuáles serían esas plantas que usted le recomendaría, con nombres? ¿Cuáles serían esas especies? Bien, hermano, le voy a recomendar primeramente a toda nuestra población en Nicaragua, en América Latina, en el mundo entero, la planta para las personas que son diabéticas. ¿Cuáles son las plantas que tiene que ir buscando cómo seleccionar? Lo que es la planta que se llama insulina natural.
una planta, ¿verdad?, que de forma natural controla o regula un poco la incidencia de la diabetes, porque sabemos que muchas personas en este mundo y en este país, ¿verdad?, tienen esa enfermedad. Pero digamos, otras plantas, digamos, para la gripe, para el estrés, para relajarse, para problemas, ¿qué plantas son aquellas que usted sugiere que tengamos en nuestro patio? En el caso de las plantas para la gripe, nosotros tenemos la menta. Por ejemplo, la menta es una planta muy buenísima para la gripe. Y yo recomendaría a nuestra comunidad, a nuestro pueblo, a nuestro mundo entero, que estemos utilizando la medicina natural, que no tiene ningún efecto secundario, porque nosotros tomamos la medicina química, nos cura una cosa y nos resulta otra cosa. Pero en el caso de la medicina natural, nosotros siempre vamos a estar consumiendo la medicina y nos va a regular todo lo que el problema que tenemos. Sí, pero continuemos con otras especies, digamos, porque incluso dentro de las plantas medicinales, algunas que son, digamos, aromáticas y muchos que nosotros las utilizamos en nuestra alimentación, digamos, la hierbabuena, digamos, el culantro. Es decir, siguiendo ese orden, ¿qué plantas, qué cultivos son esenciales que estén, digamos, para la cocina? Porque aquí ustedes, digamos, tenemos orégano, pero es decir, una relación de plantas que usted priorizaría que tengan los protagonistas en su huerto de plantas medicinales. Bien, les recomendaría primeramente que tengamos las plantas medicinales como el orégano, que es bueno para aplicárselo a las alimentaciones para que bajen todo, que no haya un problema digestivo en el estómago. Tenemos en el caso de la guanilama también, es una planta muy buenísima, ¿verdad? Una planta muy buenísima que nos está ayudando a que nosotros, nuestro organismo trabaje bien y funcione bien. En el caso de la planta de ajenjo, el ajenjo, ustedes saben que ahorita de tanto comer comida chatarra a nivel mundial, a nivel nacional, ha habido muchos problemas en el colon. Ha habido muchos problemas en el colon, pero con el ajenjo nosotros comenzamos a utilizar el ajenjo, 12 hojitas de ajenjo con 3 hojitas de boldo. Nosotros comenzamos a regular y a limpiar nuestro colon y vamos a estar tranquilos. Sí, sí, resumiendo, bueno, usted recomienda que se establezcan fundamentalmente aquellas que tienen que ver con regulación de procesos digestivos, pero digamos, hay otras plantas, por ejemplo, en estos tiempos a veces uno anda bastante estresado, como tilo, ¿verdad? Que es bueno que la sembremos. Incluso el culantro, que nosotros utilizamos normalmente en nuestra alimentación, también tiene buenas propiedades medicinales, ¿verdad? Y entonces, es decir, que hay un grupo de plantas que sería bueno que la familia, aunque la familia, digamos, viva en la ciudad y tenga poco espacio, pero la puede también tener en su maceta, en bolsa, ¿verdad? Entonces, en ese orden, sería bueno que las familias tuvieran, digamos, las plantas que son fundamental para las principales enfermedades con las cuales él cuenta, ¿verdad? Para no tener que utilizar tanto producto químico y que siempre vaya haciéndose sus infusiones, usted para aliviar sus dolores, incluso el hecho de no tener que comprar un medicamento químico, eso lógicamente ayuda a la economía. Pero quisiéramos, digamos, en este punto que usted nos explicara de forma general cómo se reproducen, porque hay muchas personas, fíjese que tenemos muchas familias que no tienen, digamos, plantas establecidas porque no saben cómo reproducirla, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros quisiéramos que en este sentido usted fuera explicando a nuestra familia cómo se pueden reproducir las plantas, porque hay personas que digamos que no saben que son como la semilla, que digamos que es por el bulbo, que en este caso cómo se multiplican. Entonces
Sería bueno que usted en este sentido nos hablara un poquito cómo la familia puede, digamos, reproducir las plantas medicinales. Correcto. La planta medicinal se agarra y se comienza a seleccionar las ramitas donde vamos a cortar el esqueje y luego nosotros venimos y ponemos un enraizador. El enraizador es en arena. Ese enraizador nosotros lo tenemos en cualquier espacio. No es necesario tener tantas manzanas de terreno para tener nosotros plantas medicinales. Nosotros las tenemos así como las tenemos allí en esos recipientes. Nosotros allí solamente le estamos depositando el poquito de agua y allí se reproducen. ¿Cómo las reproducimos? Por esqueje. Las ponemos en los enraizadores. Una vez que estén enraizadas, nosotros las trasplantamos directo al recipiente donde van a estar. Nosotros hay varias formas. También se puede arrancar de raíz para que luego la agarramos y la trasplantamos a la bolsa o a la maceterita. Sí, vamos a seguir con la parte de reproducción porque incluso nosotros cuando acompañamos a algunos protagonistas nos damos cuenta de que hay algunas especies que se le hacen difícil, ¿verdad? Sí. De reproducirla. Digamos, entre ellas tenemos aquí mismo que está Aquí tenemos la ruda. la ruda, que es bastante difícil, Es ¿verdad? bastante difícil de plantarla. Ajá. En el caso de esta plantita que se llama Y digamos que la menta también. la menta, es un poco difícil, es ¿verdad? poco difícil. Este es el romero. El romero. Este es la altamisa. Pues la altamisa, Sí, la altamisa es más rápido. Es más rápido, digamos que aquí tenemos plantas que son fáciles, ¿verdad? Pero digamos, ¿cómo hacer para en el caso del romero, para en el caso de la ruda, para el caso de la menta, que son plantas? ¿Cómo hacer para nosotros reproducirlas? Porque incluso hemos llegado a algunos lugares y dice, bueno, yo puse de 100 estacas, bueno, germinaron 20. Pero tiene que ver su mecanismo, ¿verdad? Del momento en que se siembra, de qué parte del vegetal se corta. Digamos, ¿hay algún proceso de estimular el enraizamiento de las plantas? Sí, Mario. La planta siempre se corta de la parte de arriba para que luego venimos y la metemos a los enraizadores. Sí. Una vez que ya están bien enraizaditos en los enraizadores de arena, venimos nosotros, ya tenemos preparado el terreno con el compost, abono orgánico con tierra y luego ya comenzamos a plantar nuestra planta. Y ahí nos damos cuenta nosotros que no comienza a reproducir más rápido. Sí. Entonces, pero son de las partes más frágiles, porque si comenzamos a agarrar de las partes el tallo más duro, sí, entonces ahí es donde no funciona bien el trabajo. Sí, ahora, ¿tiene que ver con la luna también? Sí, claro que sí. Porque hay muchas personas que dicen, bueno, ¿y en qué luna nosotros cortamos para que la estaca? También hay otras personas que, fíjese, Luis, sí, que dicen, bueno, yo la dejo en un recipiente con agua de un día para otro. Explíquenos. Sí, habemos algunos productores. En el caso mío, yo soy productor de granos básicos. Yo soy productor de granos básicos, sembramos frijoles, sembramos maíz, sembramos granos básicos. Pero también sembramos nosotros lo que son las plantas medicinales. ¿Por qué nosotros sembramos las plantas medicinales? Porque mucha gente donde mí llega a consultarme, Luis, yo tengo un problema así, 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 de esto y esto y esto. Primero, yo quiero la parte científica. ¿Cómo está tu colon? Tráeme el ultrasonido para así trabajar. Sí, pero sigamos, Luis, sigamos, digamos, en la parte de reproducción. Le preguntaba que si es tan efectivo, digamos, a la hora de reproducirla, que yo ponerla en agua, la estaquita esa de un día para otro. Digamos, yo vengo y corto aquí una parte, ¿verdad?, de este romero, yo lo pongo en agua. ¿Es efectivo que ella pegue más, que ella emita raíces? Es efectivo cuando se agarra, se corta y luego se deja unas cuantas horas para que ella estimule raíces en agua. Sí. Y luego
ponerla al enraizador. Ah. Una vez que tenemos el enraizador, ella viene, comienza a echar raíces, la sacamos del enraizador, sacudimos Y la ponen en y recipiente. y la vamos a poner al recipiente. Sí, porque nosotros, digamos, en las capacitaciones que hemos hecho en los diferentes departamentos, cuando nosotros le explicamos a los protagonistas, ¿verdad? Porque es que a veces se le hace difícil. Hay muchos que dicen, bueno, yo quisiera tener una planta de romero, quisiera tener ruda, quisiera tener, digamos, oreganillo, Sí. y quisiera tener, digamos, menta, pero se me es difícil. Y nosotros le hemos estado explicando de que existen varias formas de estimular, porque es como una competencia, es que evitar que las plantas, digamos, esa estaca que yo seleccioné, se deshidrate antes de que emita raíces, ¿verdad? Entonces, hay varias técnicas, como la que usted nos ha explicado, ¿verdad? Que usted la Así. pone, digamos, en agua y la lleva a un enraizador después, que es un enraizador de arena. Así, de arena, correcto. De arena para que, digamos, ella tenga la facilidad de emitir raíces libremente, ¿verdad? Porque la arena es más poroso. Pero hay ciertas, digamos, remedios naturales que nosotros pudiéramos utilizar para estimular el enraizamiento. Incluso, siguiendo esta línea, ¿no? Digamos, hacer una pequeña infusión, digamos, poner algunas pencas de sábila en agua para nosotros meter esa raicita. También pudiera ser, digamos, con alguna gotita de miel, ¿no es así? Pues Así. pudiera ser también, digamos, utilizando marango. Fíjese que hacer como un licuado de hoja de marango, nosotros pudiéramos lograr un enraizador. Es decir, es darle algunas herramientas a los protagonistas porque ellos no están conectados ahorita, ¿verdad? Y seguramente muchos se están preguntando, nosotros tenemos esta planta o yo quisiera tenerla pero nunca se me pega, o la tengo la planta pero no se me murió y quisiera tenerla de nuevo. Y en este sentido quisiera preguntarle, por ejemplo, tengo una curiosidad, porque muchas personas dicen, la ruda apenas empezamos a cortarle algunas ramas para multiplicarla, se seca. ¿Qué cuidado tenemos que tener con la ruda? El cuidado que tenemos que tener con las plantas a la hora que vamos a cortar, hacerle la poda, es que primero me decía algo, y es algo muy importante. Tenemos que buscar lo que es la parte de la luna, ¿ya? Sí, sí. La parte lunar. ¿Por qué la parte lunar? Porque no tenemos que cortar en todo tiempo de la luna. Tenemos que buscar cómo cortar cuando la luna está llena. Entonces nosotros comenzamos a cortar. ¿Para qué? Para que haya una estimulación más rápido. Sí. ¿Verdad? Y cuando me hablaba de que cortamos y luego dejamos unas cuantas horas en lo que es la parte en agua, el marango es un producto muy buenísimo, además que es natural, tiene mucha proteína, aún para nosotros mismos, sí, cómo no. tiene mucha proteína. Entonces nosotros aplicamos marango ya diluido, ¿verdad? Licuado y luego diluido y le tiramos marango. Ese es un excelentísimo refrescante natural para nuestras plantas medicinales. Ah. Recordemos de que aquí es donde nosotros tenemos nuestra medicina natural. Y si nosotros como pueblo, como comunidad, como persona, queremos vivir sano, número uno, tenemos que comer sano. Sí. ¿Verdad? Si queremos nosotros que estas plantas crezcan sanas, démosle de comer productos sanos, como el producto natural. Sí. Los biofertilizantes son muy buenos, son naturales y hay que aplicárselos. Pero ¿qué hacemos nosotros? Mejor le tiramos un producto químico. Ah, sí, pero entonces hemos estado hablando, fíjese, de plantas medicinales que se reproducen por estaca. Pero bueno, digamos, hay otras como el jengibre. ¿Cómo usted multiplica? Porque quizás, fíjese, hay muchas personas que en este momento están conectados y seguramente dicen, bueno, yo quisiera tener plantas de jengibre y quizás nosotros pudiéramos decirles cómo ellos pueden lograr una planta de jengibre tan fácilmente, ¿verdad? Y hay otras plantas medicinales que la utilizamos como alimento en nuestras casas y que también es bueno que las personas la siembren y nosotros indicarle cómo sembrarla, ¿verdad? Digamos como el ajo, como la cebolla, que son plantas que son comestibles, que nos la utilizamos para condimentar, ¿verdad? Pero que dentro de la medicina tienen una gran importancia, ¿verdad? ¿Y cómo se reproducirían esas plantas? Digamos, me refiero al jengibre, a esas plantas que también son medicinales y son muy buenas. Bien, Mario, hermano, el jengibre se produce sembrándolo
directo al suelo. Si lo queremos enraizar, lo enraizamos y luego lo trasladamos al suelo, pero mejor directo con un suelo que sea franco arenoso. Cuando el suelo es franco arenoso, te estoy hablando de que ese suelo tiene que estar revuelto, suelto con bastante arena. Sí. ¿Ya? Es igual a la cúrcuma. La cúrcuma se reproduce de esa forma. Si nosotros sembramos esta planta de que me estás hablando, de jengibre, del jengibre, ¿qué pasa? Esta planta, si la sembramos en un suelo bien duro, sólido, sí, entonces es chiquito el tubérculo que vamos a tener. Sí, no se desarrolla bien. No se desarrolla. Pero en el caso de que nosotros venimos y lo sembramos en una parte arenosa, el jengibre se nos va a desarrollar grande. Recordemos que el jengibre es una planta medicinal muy buenísima, antioxidante, que nos da oxígeno a nuestro cerebro. Sí, más adelante vamos a hablar de la importancia que tiene todo esto, Okay. compañero Luis. Pero, es decir, la familia, por ejemplo, aquellas que quieren tener jengibre en su casa, pueden tenerlo en una maceta, y lo único que tienen que hacer es comprar el jengibre y parte un tuquito, ¿verdad? Sí. Ponerlo en el suelo, ponerlo ahí, que él va a germinar y él va a dar lugar a nueva planta y va a emitir nuevas raíces, nuevos rizomas, que es lo que nosotros utilizamos para los cocimientos, ¿verdad? Para curar nuestra salud. Igualmente ocurriría, digamos, la cebolla, el ajo también, que es una planta muy importante. El ajo es sembrar el diente, ¿verdad? Así y en es. una maceta nosotros pudiéramos sembrar esos cultivos. Hay plantas también que se dan por semilla. Hay algunas, digamos, variedades de albahaca que usted la puede multiplicar por semilla, aunque hay muchas, ¿verdad? Habla sobre las albahacas, cómo reproducirlas, porque es muy importante dentro de las plantas medicinales que nosotros recomendamos que tenga la familia, la albahaca. Es muy importante, ¿verdad? ¿Cómo lograr multiplicarla en la casa? En el caso de la albahaca, Mario, se produce por semilla. Agarramos la semilla y luego la comenzamos a sembrar. Si queremos producir más rápido, la agarramos por estaca, un esqueje, y luego lo ponemos a enraizar y luego lo metemos a una maceterita para que no ocupemos tanto espacio. Sí, pero hay variedades, digamos, que De albahaca. Sí, hay varias variedades, pero hay una que, por ejemplo, que casi siempre es por semilla, ¿verdad? Porque sí, es un tanto difícil por estaca, pero hay otras, digamos, que por estaca es rápido, ¿verdad? No hay problema con eso. Sí, en el caso de la albahaca morada, esa se puede hacer por esqueje, ¿verdad? Esa se puede hacer por esqueje porque no produce semilla. En el caso de la albahaca, que es de la verde colocha, que le decimos nosotros, esa van por estaca. Pero tenemos la albahaca de monte, que es por semilla, y la albahaca de limón y la albahaca de canela. Ahí tenemos las 5 variedades de albahaca, ¿ya? Que son muy importantísimas, son muy buenísimas. Sí, es bueno que la familia lo tenga, ¿verdad? Y es muy bueno que la familia tenga albahaca en su casa, porque son plantas medicinales y son plantas que las tenemos que tener. ¿Para qué? Para que nos ayude a nosotros en algunas enfermedades que lo vamos a ver un poquito más adelante. Sí, sí. Pero bueno, entonces hablemos del establecimiento, porque hemos visto que usted trae aquí, bueno, ¿verdad? Esto es muy importante para, digamos, para la familia, Luis, para la familia, digamos, que vive aquí en Managua, y ellos, por ejemplo, no tienen un espacio, no tienen un patio grande, pero tienen un espacio embaldosado, y lógicamente en macetera se puede sembrar, ¿verdad?, de plantas medicinales. Pero digamos, hay personas que tienen posibilidad, digamos como usted, de que tiene un patio bien grande y usted la puede sembrar directamente en el suelo. Quería que nos explicara a los protagonistas, en estos momentos están conectados, cuáles se pueden sembrar directamente en el suelo, cuáles son más eficientes que sean recipientes, porque fíjense que recipiente es lo que se sobra, ¿verdad? Así es. Desde botellas plásticas, bolsas, diariamente en nuestra casa están quedando recipientes y nosotros botamos. Y usted pudiera dar, digamos, algunos consejos de cómo se establecen estas plantas medicinales. Aquí, por ejemplo, estamos mostrando
que hay en caja, que hay en diferentes recipientes, en llanta, pero digamos, háblenos sobre el establecimiento, en qué área, en qué espacio nosotros pudiéramos establecerla. Ok. Mario, nosotros dentro de nuestra casa, aquí en Managua, en Masaya, en Chinandega, donde nos encontremos, siempre tenemos un espacio vacío. Ese espacio vacío que tenemos, ese patiecito para agarrar un poco calor del sol, entonces allí nosotros podemos establecer nuestras plantas medicinales donde las podemos mantener en macetera. Es más fácil estarle echando el poquito de agua a una macetera donde nosotros vamos a estar reproduciendo nuestras plantas medicinales. En el caso del altamiz, el altamiz se puede tirar dirigido al suelo porque es una planta bastante grande. Sí. En el caso de la guanislama puede ir directo al suelo porque son plantas grandes, ¿verdad? Sí. Entonces, pero en el caso de la ruda, en el caso del romero, en el caso del ajenjo, del boldo, podemos utilizar un espacio a la orilla de la acera de la casa. Allí, sí. Pues, en la acera de la casa, allí puede estar las maceteras, solamente tenemos que estarle echando su agüita. Sí. Y ahí vamos a estar reproduciendo nuestra medicina natural. Sí. Estamos con problemas, ya corremos a nuestra medicina. Y fíjese que hay una planta que usted no ha mencionado aquí, zacate limón. Ajá, correcto. El zacate limón es una planta que si tenemos un espacio en nuestra casa un poco grande, pues allí sembrémoslo directo al suelo. Pero si no, entonces lo podemos sembrar en una macetera más grande y ahí tenemos el zacate limón. Tenemos nosotros problemas, entonces corremos nosotros al zacate limón. Es una muy buena planta medicinal. Sí. Sí, entonces, bueno, es decir que hay varias opciones. Claro. Porque recipiente hay bastante. Hay algunas, como usted decía, que se ajustan más a recipiente. Digamos, a mí se me ocurre que la hierbabuena sería mejor en un recipiente grande, ¿verdad? La sí. hierbabuena, porque no ponerla directamente en el suelo. Se me ocurre, por ejemplo, que pudiéramos tener en recipiente y se da muy bien. E incluso la necesitamos diario en la alimentación, el culantro, ¿verdad? Así si la pudiéramos tener en recipiente. Pero como usted decía, hay plantas que ellas se adaptan muy bien digamos, como aquí tenemos el orégano, tenemos la guanilama, esta planta se da muy bien directamente en el suelo. Es decir, que la familia que tenga un patio grande puede tener directamente en el suelo estas plantas, ¿verdad? Sí, sí. En este caso, aquí en Managua o en Nicaragua y en cualquier parte del mundo, nosotros tenemos una macetera algo grande, allí nosotros comenzamos a sembrar nuestra hierbabuena y allí nosotros comenzamos a sacar la comida para la alimentación, ¿verdad? La hierbabuena, cortamos la hierbabuena y le echamos. Lo que pasa es que nosotros los nicaragüenses y nosotros los seres humanos ponemos un obstáculo siempre para no hacerlo. Pero nosotros podemos hacerlo. En el caso del culantro, es una planta muy buenísima, ¿ya? Es una planta muy buenísima que la podemos sembrar. Si la sembramos en macetera, en una macetera grande, o últimamente utilizamos un canasto. En el canasto lo llenamos de tierra con arena y allí sembramos y ya no estamos utilizando mucho espacio. Solo estamos arrancando la hojita y las estamos aplicando a la alimentación, a la comida, a la sopita de albóndiga, a la sopita de res, ¿verdad? Tenemos que estarle echando, pero tenemos que buscar una alternativa para no estar dependiendo de que quiero tener tanta manzana para eso. No, es un espacio pequeño. Sí, pero entonces fíjense, imagínense que ya muchos protagonistas dicen, bueno, nosotros vamos a sembrar, nos están viendo, están muy entusiasmados y quieren establecer plantas medicinales. Y quizás, bueno, lo van a hacer directamente en el suelo, lo van a hacer en macetera. Pero si nosotros sembramos, digamos, en recipiente, ¿qué suelo nosotros preparamos? Porque las plantas necesitan nutrientes. Sería bueno que usted nos explicara porque para mí no sería correcto llegar y agarrar cualquier tipo de suelo y situarlo en la maceta y sembrar, ¿verdad? Yo quiero que nos explique, digamos, todo eso que nosotros podemos hacer desde nuestra casa para preparar ese sustrato, correcto, que sería Mario, la alimentación de las plantas medicinales. ¿Qué haríamos? Correcto, Mario. Buena la pregunta, porque la verdad de las cosas es de que las plantas, ellas necesitan buenos nutrientes.
¿Y dónde nosotros encontramos los nutrientes? En los desperdicios de cocina de la casa. ¿Ah? ¿Cómo es eso? Explíquenos Entonces, eso. cuando nosotros venimos y agarramos los desperdicios de cocina de la casa, Como ejemplo, pónganos ejemplo. por de esos ejemplo, desperdicios. nosotros tenemos el balde en la casa donde recogemos la cáscara de guineo, la echamos ahí, Fruta, la fruta, todo eso lo vamos echando ahí. hojas de repollo que van quedando. Todo es la hoja de repollo, ahí se va descomponiendo y se va descomponiendo hasta que nosotros llegamos a tener un abono orgánico allí. Ajá. Y luego de ese abono orgánico, nosotros, una vez que ya lo tenemos bien procesado, ¿verdad? Porque él se va a procesar, y comenzamos a revolverlo con tierra fértil. ¿Para qué? Para que las plantas lleven bastantes nutrientes. Ya llevan nutrientes de cáscara de plátano, de guineo, de tomate, de chiltoma, de todos los desperdicios. Ya llevan los nutrientes allí, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros, lo que pasa es que nosotros agarramos los desperdicios de la casa y se van a botar. No sabemos nosotros qué botamos, ¿verdad? Sí. Pero si nosotros agarramos todos esos desperdicios y comenzamos a descomponerlos, vamos a tener un buen abono orgánico, ¿verdad? Sí, sí. Sí, muy bueno que usted nos explique esto, Luis, porque nosotros le hemos estado explicando, fíjese, así como usted lo dice, coincidimos con usted, que entre todos esos desechos que nosotros constantemente estamos tirando a la basura, que no le damos importancia, están los nutrientes de las plantas que nosotros queremos tener en nuestra casa, ¿verdad? Así es. Y usted mencionaba toda esa cáscara, pero hay elementos que son fundamentales que a veces nosotros no le damos importancia, digamos como la ceniza, como el carbón vegetal que va quedando, digamos como la bolsita de té, mire como la cáscara de huevo, que aportan mucho nutriente al suelo, ¿verdad? Calcio. Mucho calcio, como digamos el chingaste, cuando nosotros colamos, tomamos café, todo ese desperdicio, ¿verdad? Y ahí, como usted decía, están los nutrientes que hacen falta para que nuestras plantitas estén bonitas, así como la que usted trajo hoy, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, digamos que, bueno, ya tenemos en nuestro huerto, ¿cuáles son hablemos, digamos, de las actividades de manejo? Para que las plantas siempre estén bonitas, me imagino que hay que manejarlas, hay que cuidarlas, hay ciertas labores que nosotros no podemos obviar, ¿verdad? Para que nuestro jardín, para que nuestro huerto de plantas medicinales siempre esté bonito, no se sequen las plantas, no se mueran, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Cómo usted hace en su, digamos, en su jardín? Porque nos han dicho que usted tiene un buen jardín, un buen huerto. ¿Cómo usted hace para mantenerlo bonito? Nosotros, Mario, en nuestro huerto familiar, mi esposa y yo, nosotros, ¿sabe qué hacemos? Primero seleccionamos la planta reproductora. La planta reproductora nosotros, ahí la tenemos, esa planta no la tocamos. Pero claro, la otra planta que vamos a darle el buen manejo para sacarla, a esa nosotros le vamos dando la poda. ¿Verdad? Cuando usted me dice de una planta reproductora, me está diciendo de que de esa planta es donde usted prácticamente siempre va y hace los cortes y saca las estacas. Es correcto. Es decir, es como su planta madre, ¿verdad? Esa es la planta reproductora, que de esa yo corto y luego yo voy a reproducir. Sí. De esa es la planta reproductora. Sí. Tenemos que seleccionarla. Sí. Una vez que nosotros seleccionamos la mejor planta, nosotros venimos y comenzamos a cortar los esquejes para hacer nuestra producción de plantas medicinales. Porque no de cualquiera, todas pueden ser buenas, pero hay algunas otras que son más robustas. Sí, sí, ¿Ya? Usted tiene razón. Fíjese que a la hora de multiplicar por estaca hay que ver bien eso y es bueno que usted aclare, ¿verdad? Porque no es correcto que nosotros, digamos, estemos propagando estacas de plantas que están enfermas, de plantas que, digamos, que no están bien nutridas. Nosotros tenemos que seleccionar, como usted decía, de una planta madre, de una planta bien atendida. Y me imagino que usted sabe de qué parte del vegetal se siembra. Una planta que no esté a la sombra, porque no es correcto multiplicar una planta que esté a la sombra, sería un poco más difícil que se multiplicara. Entonces, bueno, síganos explicando sobre esas atenciones. Por eso es que nosotros, a eso nosotros le llamamos lo que se le llama el fitomejoramiento, ¿ya? Fitomejoramiento le llamamos nosotros en lo que es la parte de producción agrícola. Tenemos que andar seleccionando la mejor planta para obtener la mejor planta de calidad.
en lo que es la planta medicinal también eso se tiene que hacer. Hacer el fitomejoramiento, ir mejorando la mejor planta de mejor calidad para luego ir sacando la reproducción de planta, ¿verdad? Porque no podemos estar agarrando de una planta que esté bastante desnutrida, bastante mal, porque vamos a ir a sembrar problemas. Tenemos que siempre buscar la planta que esté sana, que esté buenísima para reproducir. Y bueno, y en estos tiempos que a veces que hemos tenido, que no hay lluvia, ¿cómo ha hecho? Por eso, claro. ¿Cómo riega las plantas? Bueno, en el caso de que ahorita que está el tiempo seco, ¿qué tenemos que hacer nosotros? El productor siempre tiene que ir pensando en que la mejor agua que se le tiene que aplicar a él es la de lluvia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es guardar agua de lluvia, en los últimos aguaceros del invierno, tenerla guardada y esa agua la guardamos en botella plástica. Posteriormente nosotros estamos aplicando con una regadera a nuestras plantas. ¿Para qué? Porque ahí es donde vienen el fósforo, el potasio, todo. Sí, sí, ¿verdad? el agua de lluvia es muy El agua de saludable. lluvia. Sí, no igual que la que viene corriente, que Porque trae cloro. el agua que viene sobre tubería, esa agua viene clorada, viene con todo tipo de hipoclorito de sodio y no podemos. Sí. ¿Qué es lo que hacemos? Estresar la planta. Pero si nosotros venimos y aplicamos 2 litros de agua de lluvia 2 veces por semana, entonces nosotros tenemos nuestra plantita bien frondosa. Siempre y cuando tenemos que seleccionar las plantas que nosotros vamos a producir para... Y usted hablaba de podas, es decir, ¿por qué debemos ir podando? ¿Qué parte usted poda y elimina? Explíquenos sobre eso, porque me imagino, por ejemplo, esta guanilama, ¿verdad? Es una planta muy frondosa que crece bastante. Aquí tenemos esta planta que usted más adelante nos va a hablar un poquito de ella, es bastante frondosa. ¿Y por qué hay que podarla? ¿Qué parte le poda? ¿Qué parte eliminan? ¿Cómo lo hacen? Ok, Mario, la parte que se poda es la parte de arriba, porque si nosotros comenzamos a podar la parte de abajo y dejamos la parte de arriba, ella lo que va buscando es cómo treparse y elevarse arriba. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es podar la parte de arriba, ¿para qué? Para que ella comience a ramificar. Eche nuevo brote. Entonces echa nuevos brotes de rama y el árbol se comienza a poner bien frondoso, bonito, porque ya le quitaste fuerza arriba. ¿Ya? Y bueno, y si tiene alguna parte, digamos que por el viento se partió, un animal pasó, esa parte por muchas razones. Se poda en el caso del altamí, es una planta grande, se crece grande, entonces hay que estarle haciendo la poda para que no crezca y ramifique más y se ponga más bonita, más hermosa. ¿Ya? Sí, en el caso del altamí, en el caso de la guanislama, en el caso del boldo, porque como en el caso de la insulina, como la insulina la estamos consumiendo y necesito que me des insulina, sí, le podamos y ya se va haciendo la poda allí. Sí. Entonces, bueno, ahora quería que usted nos explicara esta parte de que digamos que son alternativas y nos fuera poniendo algunos ejemplos, ¿verdad? De estos cultivos que tenemos aquí, no como, digamos, como médicos, porque no somos médicos para dar recetas, pero sí sabemos que tienen sus propiedades, ¿verdad? Así es, claro. Y explicarle que siempre el uso de las plantas medicinales tiene que estar, digamos, acompañado siempre de una visita al médico, porque no es correcto, digamos, la medicina tradicional conjuntamente con estar consumiendo té de diferentes plantas, es decir, que esto tenemos que regularlo, pero sí sabemos de que las plantas tienen sus propiedades medicinales, ¿verdad? Y a usted siempre tenemos conocimiento, recurren muchas familias cada vez que hay que una persona enferma y le piden su consejo, y muy acertadamente usted ha aconsejado qué planta utilizar, cómo utilizarlo. Entonces, quisiéramos que usted, por ejemplo, nos explicara la que tenemos aquí, algunas que yo le voy a preguntar, porque hay muchas familias que quizás no la ven aquí, pero digan, yo en mi casa tengo esto, ¿para qué servirá, verdad? Y que poco a poco nos fuera explicando, digamos, las propiedades medicinales que tienen algunas de estas plantas que tenemos aquí, porque aquí tenemos
7 tipos, ¿verdad? Pero yo tengo curiosidad en preguntarle de otras plantas que no están aquí, pero que la familia la conoce, ¿verdad? Correcto. Bien, Mario, le voy a decir algo. Usted decía algo, nosotros no somos médicos, ¿ya? Científicamente nosotros no somos médicos. Nosotros solamente lo que hacemos, aprendimos, nos enseñaron y seguimos una tradición. Y seguimos aprendiendo y ahora estamos echando a andar que el conocimiento que aprendimos y nos está dando muy buenos resultados. Sí, pero es que fíjese, don Luis, que no por gusto nuestros ancestros siempre recurrieron a las plantas medicinales. Ellos siempre confiaron en la naturaleza, ¿verdad?, de que allí estaba la solución a nuestro problema. Lo que pasa es que después, bueno, vinieron esas grandes farmacéuticas y se hicieron todos esos productos, pero estamos claros que en la naturaleza, en las plantas, con un buen uso, con una buena ración de hojas, digamos, está la prevención e incluso la cura de muchas enfermedades, ¿verdad? Entonces, digamos, el ajenjo. Bien, de inicio, cuando yo le dije que primeramente, gracias a Dios, ¿verdad? Sí, porque fue Dios quien creó esto. Sí. Y nuestros ancestros antes vivían, ¿cuánto? 100 años, 110 años. Hoy son raros los que viven 80, 70, son raros. ¿Por qué? Tantas cosas que comemos, ¿verdad? Sí. Tantas enfermedades. Pero en el caso de esta planta, el ajenjo es una planta muy buena. Si usted, yo le decía más antes, si usted hace 12 hojitas de ajenjo con 3 hojitas de boldo, le va a ayudar a desinflamar el colon y a quitarle grasa del hígado, ¿verdad? A desinflamarle su colon, que es una enfermedad que ahorita a Mundo y Raimundo y todo el mundo le está causando problemas. Sí, y grasa en el hígado casi todos tenemos, ¿verdad? Pero gracias sí. a Dios. Y grasa en el hígado, casi todo el mundo tiene grasa en el hígado, pero con la planta de boldo, 3 hojitas de boldo, después del desayuno, después del almuerzo, después de la cena, nosotros comenzamos a quitar grasa del hígado. Por eso le decía yo que yo siempre con el paciente, con la persona que voy a platicar, yo le pregunto y le digo, usted tráigame un ultrasonido para ver cómo está, si está en grado 1 o en grado 2 o en grado 3, usted me lo trae. Y yo le voy a decir qué es lo que va a tomar. En el caso del ajenjo, tráigame el ultrasonido, que si usted tiene inflamado el colon, entonces yo le digo qué es lo que va a tomar. Muy bien. Entonces, ¿y el orégano, para qué lo utilizamos? Porque en estos tiempos, fíjense que ha cobrado bastante importancia. El orégano aparece, digamos, en los mercados ya procesado, ¿verdad? Deshidratado para condimentar, pero es una planta bien dócil, se da donde quiera, muy fácil de cultivar, pero que también tiene mucha importancia desde el punto de vista medicinal, ¿verdad? Sí. En el caso del orégano, Mario, el orégano es muy bueno para la alimentación, para la comida. Como decía, esto lo están vendiendo en los mercados, pero no es como que lo produzcamos. Sí. No es, porque es más fácil y es mejor que yo lo esté viendo. Natural, ¿verdad? Naturalmente, que lo que me están dando en el mercado. Sí. Allá me pueden dar, ¿verdad? Sí. Pero aquí yo estoy consumiendo. Además, el orégano es muy buenísimo. El orégano, 3 hojas de orégano y 3 hojas de guanislama, muy bueno para la tos, ¿verdad? Muy bueno para la tos. Entonces yo me imagino que usted cuando llegue a la casa se va a tomar su tecito. Claro que sí. Nosotros los tomamos unos tecitos de estos todas las noches y nosotros permanecemos bastante bien. Sí. Sin necesidad de estar tomando fármaco. Sí. Porque el fármaco acarrea otro problema. Sí, ¿ya? sí, usted lo toma de forma preventiva, ¿verdad? Es correcto. Porque esta medicina, recuerden que es fundamental la prevención, ¿verdad? A veces mejor un té y no un café, ¿verdad? Entonces, digamos, y la guanislama, porque esta es una planta, digamos, muy dócil, se da fácilmente, se adapta a cualquier tipo de suelo, tiene un aroma bastante agradable, ¿verdad? Es muy agradable y esta planta
para qué la pudiéramos utilizar? La planta de guanislama se utilizan 7 hojitas de guanislama en un tecito de agua para el estreñimiento. ¿Ya? Ah. Para el estreñimiento. Además, también la guanislama le ayuda a la parte cardíaca del corazón. Sí. ¿Ya? Ayuda bastante. Pero le ayuda a la parte digestiva. Es muy buenísima. Sí. Muy buena. Y bueno, por aquí tenemos, esta la vamos a dar para al final, pero aquí, por ejemplo, el romero. El romero es una planta muy buena. El romero le ayuda a las personas, a las mujeres la utilizan ¿para qué? Para cuando están con la cuestión de su menstruación. El romero, ¿verdad? Pero también el romero es un relajante, ¿ya? Como la planta que me hablaba del tilo. Sí. ¿Ya? El tilo es muy bueno. ¿Ya? Sí. Nadie tiene un tilo. Sí, en estos tiempos es muy bueno tener su tilo, hacer un té con las hojitas, Si ¿verdad? nosotros tenemos tilo, nosotros hacemos un tecito de tilo y nosotros nos dormimos ricos. Nos relajamos, bien ¿verdad? relajados, ¿verdad? Porque el tilo es muy bueno. Yo tengo un buen pedazo de tilo. Sí, porque hay invasores. Usted siembra una plantita y él ocupa un gran espacio, ¿verdad? Sí, él utiliza. Es muy bueno el tilo. En el caso de la ruda, ¿verdad? Ajá. En el caso de la ruda Sí. es muy buena. ¿Ya? La ruda es muy ¿Y buena. en qué la pudiéramos utilizar? La ruda se utiliza, la utilizan las mujeres para baño para los niños, pero la ruda también se utiliza para la mujer que no tiene mucha fertilidad. Ah. ¿Ya? Es para las mujeres para que ellas puedan tener sus niños. Sí, y aquí tenemos otras plantas, digamos, ¿verdad? Aquí tenemos Altamiz. altamiz. El altamiz, 7 hojas de altamiz en una toma de agua todos los días, eso es algo muy bueno para el corazón. Eso es algo muy bueno para el corazón. La gente tiene que estar tomando los tés de altamiz para que le ayude a su corazón. ¿Verdad? Porque recordemos que esa es la máquina principal de nosotros. Sí. ¿Verdad? Está bien. Entonces, mire, Esa es la insulina. la insulina, pero he visto, fíjese, aquí quería aclarar que he estado en diferentes lugares y hay, digamos, las personas, porque las plantas, digamos, cambian de nombre, cambian de propiedades a veces, incluso Así es. en las comunidades, y he estado en varios lugares. Y cambian de fe también. Y he estado en varios lugares y me han enseñado otro tipo de insulina, pero digamos que esta que usted trajo es la más generalizada que yo he visto como insulina, ¿verdad? Porque incluso estuve en Ginotega y me enseñaron una que era como una trepadora y me dijeron, esta es la verdadera insulina, ¿verdad? Entonces, hay varias plantas que la persona le atribuyen, digamos, la propiedad esa Son de- variedades. Sí, entonces, Variedades de planta. Hay una insulina que a la hora que la coces, Mario, el agua te queda blanca, clarita, ¿verdad? Pero en el caso de esta insulina, es roja. Cuando vos coces la insulina te queda rojita. Y esto te ayuda a regular la glucosa del azúcar. sí. ¿Ya? 10 hojitas de insulina en 1 litro de agua, te queda rojita, rojita, y eso una toma en la mañana, al mediodía y en la tarde, y vos vivís relajado con el azúcar. Sí, entonces, mire, aquí hay, bueno, le decía del inicio de que las plantas medicinales no solamente son las herbolarias, ¿verdad? Así es. Que hay plantas medicinales, Luis, que usted sabe que son árboles. Así es. Y en estos tiempos, digamos, el eucalipto se ha hecho muy famoso, el limón también, ¿verdad? Como aportadora de vitamina C, Así e es. incluso el consumo de guayaba, porque, digamos, cuando hablamos de plantas medicinales, no solamente tenemos que pensar en estas que tenemos aquí, en las que son, digamos, hierbas. Hay muchas plantas que son árboles y juegan un papel muy importante en la medicina, porque incluso hasta el mango, las cáscaras de mango, usted me explicaba que incluso estuve en un lugar donde le tenía mucha fe para bajar la presión a la hoja del aguacate. Entonces,
Es decir, que en la naturaleza, en la planta que menos usted se imagina, hay elementos, ¿verdad? Tienen sus propiedades medicinales a la cual nosotros pudiéramos recurrir, y nosotros precisamente hoy estamos en este webinar explicando eso para que las personas, las familias sepan de que en la naturaleza ¿verdad? Hay medicina. Que nosotros tenemos que rescatar eso que hacían nuestros antepasados, que siempre que había un problema iba al patio, iba al monte y buscaba la hierba, las cortezas, las raíces, ¿verdad? Porque las semillas que hacían falta para curar esas enfermedades, ¿verdad? Entonces, digamos, ¿qué incidencia tiene esto en la economía familiar? Digamos, tener un huerto con plantas medicinales, ¿qué incidencia puede tener en la economía de la persona? Porque, mire, comprar medicina es bastante cara, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pudiera incidir esto en la economía de la familia, el tener un huerto con plantas medicinales? Bueno, cuando hablamos de eso, Mario, esto tiende a que la economía de la familia se ponga más barata, ¿verdad? Sí. La economía de la familia venga porque en realidad la medicina es cara, Sí, la medicina claro. química es cara. Esto es muy bueno y es barato. Cuando me hablan de la medicina arbolaria, que estamos hablando de la medicina de plantas medicinales, ¿verdad? En el caso de estas plantas. Sí. Pero en el caso de los arbolarios, hay muchos árboles como el eucalipto, el limón, son muy buenas. Ahorita, en el problema de la pandemia que tuvimos, el eucalipto y el limón, hombre, dieron muy buenos resultados. Sí. Por donde la buscáramos, buenos resultados. Y nosotros los nicaragüenses comenzamos a ver por donde quiera botando la cuestión de las ramas de los árboles de eucalipto sí. para llevar a cocer a la casa. Pero eso se tiene que hacer siempre dosificado, no se tiene que hacer las cosas así que vamos a agarrar montonera. No, dosificado, siempre con dosis. El eucalipto se agarra con dosis, la hoja de limón con dosis, el limón agrio se parte con dosis. No es cuestión de que nos vamos a llenar bastante de vitamina C, no, es dosificado conforme la dosis, nosotros vamos regulando. Sí, así mismo. Sí, entonces, bueno, ¿y qué otras plantas, digamos? Porque aquí hemos hablado de varias, pero sabemos que, mire, Nicaragua es muy rica en esa parte de tener plantas medicinales. Pudiera comentar, porque allí veíamos una guanábana que usted traía también, ¿qué importancia tiene eso? Sí. La guanábana es un árbol muy buenísimo, tiene muchísimas propiedades cancerinas, ¿verdad? En el caso de la guanábana, utilizamos la corteza para el cáncer, ¿verdad? En el caso de la fruta, se utiliza también porque todas son anticancerinas. La hoja es muy buena para la presión, pero dosificada, sí, como le decía, con dosis. La hoja... tantas hojas de guanábana para el azúcar, tantas hojas para la presión, ya dosificado todo, sí. En el caso de lo que yo le decía, en el caso del jiñucuabo es muy buenísimo, en el caso del nin, en el caso del sardinillo, son muy buenísimas, son plantas, árboles medicinales buenísimos. En el caso del laurel, muy buenísimo, la corteza de adentro del laurel es muy bueno, la corteza del palo de anona, muy buena. En el caso del que me mencionaba, el mango es antiinflamatorio, es muy bueno. Incluso, ¿ya? Fíjense que a veces en la casa botamos muchos elementos que son buenos para hacer té, digamos. Estoy pensando en la cácara de naranja, la cácara de la mandarina, ¿verdad? Son muy buenos, digamos, ponerla a secar para luego hacer... molerla, luego que se pone a cocer la cácara de mandarina, la de grapefruit, la de naranja, la de limón agrio, ese es bueno, y luego se pone a tostar y se hace para regular el azúcar. Bien, entonces, bueno, estamos finalizando nuestro webinar. Le estamos reiterando la gracia
a don Luis Alfonso Bermúdez, ¿verdad? Que él ha tomado parte de su tiempo para venir y compartir su experiencia con los protagonistas que están en un momento conectados. Esperamos que lo que hemos tratado en el día de hoy les sea de utilidad a toda la familia, y lo fundamental es, bueno, que lo pongan en práctica y que cada protagonista, que cada familia tenga en su patio, en su pequeño espacio, tenga plantas medicinales para tratar las diferentes enfermedades. Le estamos dando gracias a todos, gracias a Luis por su Gracias, tiempo. Mario. Bueno, por y la invitación. nos vemos en el próximo Ok. webinar. Gracias.